Hablemos hoy, en la voz de Moisés Fernández, con temas de interés social, entrevistas y comentarios, donde tu opinión nos importa. Hablemos hoy, en directo con Moisés Fernández. Muy buenas, Ismael. Mucho gusto. Gracias, Moisés, de tenerte aquí en Hablemos Hoy. El gusto es mío y es una oportunidad para poder conversar con más tiempo, porque lo hicimos muy brevemente al aire en tu programa de radio. Cierto. Bien, lo más importante, Ismael, es saber que, bueno, al escucharte esta mañana en las palabras y al hablar un poco acerca de cuál es tu filosofía de la vida, nos alientas a todos los que estamos de alguna manera siguiéndote desde hace algún tiempo en televisión. Nos alienta la idea de saber que hay alguien que es un motivador constante y que ha tenido una historia como la tuya. Sales de Cuba, llegas a Canadá y vas escalando. Eso es algo apasionante. Jugando con mi apellido. Jugando con tu apellido, exactamente. Y eso llama muchísimo la atención y la sencillez con lo que has ido trabajando con gente tan importante en la historia de Latinoamérica, incluso aquí en Estados Unidos. ¿Qué es lo que diferencia a una persona cuando habla de valores y de el poder de escuchar, como tú has redactado muy bien en ese tremendo libro? Y que te agradezco que lo leíste completo, porque me has mencionado citas, frases y páginas exactas del libro. Exacto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es el poder de escuchar? Mira, yo creo que ¿Cómo llegas a esa conclusión? El poder de escuchar es una herramienta, es un recurso, es mucho más profundo de lo que yo anticipaba a la hora de diseñar la escaleta del libro. Tú sabes que uno escribe el propósito de un libro y manda a la editorial una escaleta, pero el libro termina siendo otra cosa. A veces mejor, otras veces quizás peor, a veces se parece a la idea original, otras veces no se parece. Este libro terminó siendo realmente mucho mejor de lo que yo pensaba iba a ser. Y soy honesto, la investigación, a medida que fue creciendo en esos 2 años, me fue dando herramientas de decir, pero no es el poder de escuchar por donde tú lo ibas a poner, que era las entrevistas, el secreto del buen hablar es saber escuchar, esa frase con la que yo termino cada programa en CNN en español. Por ahí va el libro, por el arte de la conversación, de cómo escuchar a los demás, de ese elogio que tantos invitados me hacían, que me decían, oye, qué bien, me sentí escuchado, me voy contento, me voy contenta, feliz, porque me has escuchado. Y yo decía al final, wow, qué necesidad entonces de que la gente se sienta escuchada, cuando el elogio yo lo aceptaba, pero me parecía lo normal, me parecía lo que era mi trabajo en un programa de entrevistas, sentarme a escuchar. O sea, yo lo veía como lo más obvio del mundo, ¿no? Para eso me preparé estudiando a Larry King, estudiando a Oprah y estudiando a Don Francisco, entre otros grandes maestros de la comunicación. Entonces, resumiéndote, ¿qué es el poder de escuchar? Es liderazgo. ¿Qué es liderazgo? Es influencia. Entonces, el que tiene el poder de escuchar se convierte realmente en un líder auténtico que representa la voz de toda esa gente que se siente arrastrada por la pasión de esa persona. Entonces, al final, va a tener mayor influencia. Bueno, es increíble, pero vamos por partes en este punto del escuchar. Cuando yo he visto en repetidas ocasiones tu programa de televisión, en CNN en español, me ha llamado muchísimo la atención lo siguiente. El poder de escuchar y la capacidad que tú tienes de hacer sentir a la gente que le están escuchando. Eso es algo que se aprende, como tú has dicho, con mentores, con gente en la que tú te fijas, o es algo que te va dando la experiencia. Tú llevas desde los 8 años en la radio. Sí, yo digo que están las dos cosas. Es la misma pregunta cuando alguien dice, ¿el líder nace o se hace? Y yo siento que hay una combinación de elementos. Puede ser que alguien quizás nació, no lo puedo yo testificar, pero yo siento que Dios al nacer ha repartido dones y genialidades en cada uno de los seres humanos para que seamos únicos e irrepetibles. Entonces, por eso no quiero decir que todo el mundo nace con todas las mismas capacidades o los mismos talentos, porque no es así. Pero tampoco quiero que la gente entienda, es que yo no nací con la capacidad de escuchar, entonces ¿para qué me voy a esforzar? Nunca voy a llegar a ser como ellos que nacieron con eso. No.
Yo creo que aquí hay un factor que a lo mejor unos más que otros tenemos una predisposición al liderazgo por nuestro temperamento, por nuestra personalidad. Sin embargo, lo que yo debo a la disciplina de tratar de aprender y mejorar mi escucha es mucho más que lo que yo puedo decir que es un talento innato de saber escuchar. Yo no escuchaba y todavía no escucho bien. No tengo el poder de escuchar. Escribí un libro que se llama El poder de escuchar para entender un poquito cómo me beneficia a mí, porque no soy el experto, soy un aprendiz en esto. Okay. Y tengo ADD, déficit de la atención. Entonces, ¿qué hacen los locutores que llevan 3, 4 años empezando? Quiere decir que todavía hay mucho que aprender, ¿verdad? Claro, porque cuando yo tenía tan poco tiempo y estaba aprendiendo, yo era un papagayo intoxicado de ego. Hablaba ante una cámara de televisión o un micrófono, no me importaba lo que me estaban oyendo. Yo lo hacía pensando qué tan bien me veo, qué tan bien sueno, qué tan coherente soy, qué tan inteligente aparento ser. Era yo el centro. Me costó mucho tiempo, Moisés, entender. De hecho, me costó un baño de humildad y fue despegarme, que la vida me despegara de los medios de comunicación cuando llegué a Toronto y tuve que ser mesero de 2 restaurantes y servir, ¿verdad? Y ganarme el pan dignamente haciendo otra cosa con la que yo no tenía absolutamente pasión por hacer porque no lo había hecho en ningún momento anterior de mi vida. Ahí me di cuenta que era un privilegio y era un don y una altísima responsabilidad comunicar a millones de personas. Y ahí entendí que cuando regresara yo a los medios de comunicación, no era por la vanidad de escucharme o verme en televisión, sino que tenía que ser por el poder de servir a los demás, a esa audiencia como yo trataba de servir a esa gente que eran mis comensales y que les daba muy mal servicio. Porque es la verdad. Por eso no terminaste de mesero. Y por eso además no me daban propinas, como yo cuento en el libro. Pero bueno, vayamos a un punto que tú hablas muchísimo desde las primeras páginas hasta la última, y no solo en el libro, sino en tus entrevistas. Tú nombras muchísimo a Dios. Y un licenciado en teología, al escucharte... Tú deberías ser mi mentor. Me encanta, no es que me encanta la teología, yo quiero estudiar teología, así que por favor vamos a ver si conversamos de teología. Vamos. Cuando hablas de Dios, estás hablando desde una experiencia espiritual, lo dices en el libro también, sí. Pero he visto, por ejemplo, en entrevistas con Jorge Ramos, uno de los periodistas más influyentes de aquí de Estados Unidos, cómo tú defiendes tu posición de fe, y te aseguro que hago un análisis y me doy cuenta de que hay algo profundo y espiritual. Pero quería esta ocasión para hacerte también otra pregunta acerca de esto. Yo he leído tu libro, he visto tus programas, he visto tu defensa en alguna forma de la fe, de cómo tú la entiendes, pero sin religión, hasta donde yo sé. Sí. Bueno, ahora casi ya estoy casi dentro del cristianismo, déjame decirte, cada vez más cerca. Pero sí, es una fe, como tú dices, eso quería escuchar. Amplia. Eso quería escuchar. ¿Cuál es, en cierta ocasión, vamos a ir a un texto bíblico así muy rápido, pero en cierta ocasión Jesús habló con Nicodemo, un hombre experto en la ley de aquel tiempo, los tiempos bíblicos, y lo reta y le pregunta si ha nacido de nuevo. Y entonces Nicodemo, este experto en la ley, un religioso, alguien muy formado, le dice, ¿cómo es esto? ¿Qué quieres decir? ¿Que tengo que volver al vientre de mi madre y volver a nacer de nuevo? Y Jesús le responde, ¿eres tú maestro de la ley y no sabes esto? Te es necesario nacer del agua y del Espíritu. Entonces Nicodemo queda muy sorprendido con las palabras de Jesús. Tus palabras y tu compromiso con la fe y con ese Dios que orabas, ahora estamos hablando un poquito más teológicamente, pero con ese Dios en el que orabas en Cuba y ese Dios del que tú hablas, manifiestan que hay un corazón que tiene un cierto temor a Dios. Y cuando digo temor estoy hablando reverente. Desde la Biblia dice que el principio de la sabiduría en Proverbios es el temor a Dios. Y hay una sabiduría en ti en cuanto a que hay una consideración hacia Dios en todo lo que haces. ¿Tú te consideras una persona nacida espiritualmente? ¿Crees que has nacido espiritualmente? Yo creo que sí.
Lo que pasa es que no me siento maduro espiritualmente, porque creo que me falta mucho por estudiar, que me falta mucho por aprender, que el camino espiritual es tan amplio y tan profundo que yo siento que soy un aprendiz en una etapa de principiante. Por eso me encanta hablar con gente que estudió teología, que sabe tanto de los orígenes de las religiones y de la fe y de las diferentes vertientes, porque hay mucho por aprender. Pero yo sí creo que nací en la fe porque a mí me fue negado Dios a los 11 años. O sea, yo era monaguillo en una iglesia católica en mi pequeño pueblo donde mi abuelita me llevaba, hice primera comunión, catequesis, leía el evangelio enfrente de la congregación en las misas, y a los 11 años mi mamá le dice a mi abuela: ya tú eres una señora mayor, tú no importa si sigues siendo a la iglesia, pero él es un joven comunista que aquí la religión está mal vista, por lo tanto tú no puedes llevarlo a la iglesia. Y yo sufrí muchísimo sin entender más allá de las ideologías o la fe, porque tenía 11 años de edad. Pero el momento de ir a la iglesia todos los fines de semana para mí era wow, era ir a la radio desde los 8 años los sábados e ir a la iglesia. Eran mis dos grandes rituales de fines de semana. Entonces, imagínate, crecí un poco con Dios todavía en mi corazón, pero distanciado de cualquier religión. A los 20 años hay un renacimiento de mi fe. Cuando yo digo, ¿por qué he tenido que ocultar a Dios tanto tiempo? ¿Por qué he tenido que solo llevarlo por dentro? Cuando lo que me dijeron que era supuestamente mi nueva religión, el marxismo-leninismo, el materialismo dialéctico, se ha caído de la nada porque se cayó la Unión Soviética y el bloque socialista. Eso hizo que yo empezara a decir, todos esos programas que me han cambiado, cuáles son valederos, cuáles no, ¿dónde está tu fuerza? Y además yo nunca había perdido la fe en Dios, porque te digo, a los 15 años, cuando yo me vi en el espejo de enfermedades mentales, de un papá con esquizofrenia, de suicidios en mi familia, yo siempre decía, Dios, tú eres el único que me puedes a mí salvar de esto. Ayúdame a darme los recursos para que yo encuentre en mi mente un poder de paz, de sanación, de salir del desasosiego de todos estos fantasmas que me rodean. Como un adolescente, yo no tenía recursos emocionales para lidiar con eso. Por eso yo te digo, fue un milagro de Dios. Totalmente. Porque en ese momento de mi adolescencia, yo no tenía los recursos que tengo hoy a mis 44 años. Ahí fue una intervención divina que dijo, tú me lo estás pidiendo, tú tienes la mente dispuesta a aprender y a llenarte de recursos que te van a ayudar a bloquear y romper eso que sí efectivamente en mi familia es una herencia genética, porque fíjate que uno de mis 2 hermanos, mellizos entre ellos, padece el tema de la esquizofrenia. Entonces por eso yo lo comparto, por eso lo hablo, porque yo siento que hubo una intervención divina desde mi adolescencia y yo nunca perdí esa fe, lo que no la comentaba en público. Y hoy es una manera de gratitud absoluta, con toda libertad comentarlo, aunque algunos colegas piensen que eso pone en riesgo mi credibilidad periodística, ¿no? Es muy... Exacto, o sea, eso primero es muy arriesgado. Segundo, es una convicción pero no se negocia. O sea, exacto. Si la condición para yo seguir siendo periodista es que no mencione a Dios, pues entonces tengo que dejar de ser periodista. Y por ahí se abrirá otra faceta. Porque hay cosas en la vida que ya son no negociables. Y para mí esa es una. No es negociable. Entonces yo creo que la gente no ha entendido. Mira, cuando las cosas se hacen auténticas y son desde el corazón, yo creo que la gente ni se las discute, ¿no? Claro, por supuesto. Y eso como te digo, me llamaba la atención en cada una de las intervenciones, Ismael. Aquí en Washington, nosotros estamos haciendo un trabajo por la radio y siempre tratamos de presentar valores. Reconozco, siendo alguien que ha trabajado pues en organizaciones cristianas, que trabajo como conferencista también en muchos países de Latinoamérica, no solo en Barcelona, en España. He aprendido, mientras he estado viendo Cala, tu valentía en torno a este punto. Y te felicito, lo hice en Miami, lo vuelvo a hacer aquí en Washington, te felicito por esa convicción, porque eso estoy seguro, y aprovecho tus palabras, las he escuchado, para animarte a seguir en ese compromiso, porque sin duda Dios tiene grandes cosas para tu vida. Deja que Dios siga trabajando en tu corazón, porque es cierto. Hay cosas grandísimas. Es lo que estoy haciendo. Más grandes todavía. Por eso cada vez digo, no sé cuál es el plan que Dios tiene, pero lo único que sí sé es que
dentro de mí hay una fuerza y una atracción cada vez mayor a un compromiso. Mira, para mí me llama mucho la atención que estemos sentados conversando en el marco de Lidervisión, un evento cristiano, que este año me hayan invitado a Expolit. Sí. Y además eso demuestra una gran apertura. Por supuesto. Una gran apertura de tú invitar a alguien que, si bien habla de Dios y todo, pero nunca ha decretado soy cristiano del todo, 100%, soy católico, soy de una religión en particular. Y yo creo que de eso se trata el amor a Dios, en juntarnos, en que tú veas al Papa con alguien de los musulmanes reunidos y puedan conversar y puedan coexistir. Sí, por supuesto, por supuesto. Así es. Y sin duda, Ismael, pues reitero lo mismo, te felicito, tengo tu libro. Que ya lo has leído. Tengo tu libro, lo he leído. Mi hijo Daniel quería estar aquí, ha sido complicado esta tarde, y le he dicho, bueno, por lo menos nos lo va a firmar y claro te vamos a enviar una foto. Ismael, no me queda más y no te quiero más, que te lo voy a firmar ya aquí, para que quede constancia en cámara. Dedícaselo a Daniel. Él es un seguidor tuyo de 7 años. Mira, también. wow. Sí, bueno, pues para mi pequeño amigo. Así que, bueno, gracias por venir a Washington, gracias por estar en Lidervisión, ¿verdad? Aportando de tu experiencia, de todo lo que... Gracias a ustedes. Lo que ha estado pasando en tu vida y lo que va a seguir pasando. Así que agradezco muchísimo. Daniel se va a poner muy contento con esas palabras que ahí estás escribiendo, así que... Bueno, me encanta que con solo 7 años ya yo tenga la posibilidad de dejar por lo menos una semillita en un futuro líder. Por supuesto. Que es Daniel. Muchas gracias, Moisés. Por supuesto. Gracias, Ismael, por estar aquí en Hablemos Hoy. Gracias a ti. Y un placer. Hasta que se pronto. repita. Muy bien. La próxima vez en el estudio, prometo. Claro que sí. HablemosHoyRadio.com. Visita nuestra página web y encontrarás todas nuestras entrevistas, información general, tu horario local y enlaces directos a nuestras páginas en las redes sociales y a nuestros blogs. Búscanos en el www.hablemoshoyradio.com.